Hoy vamos a meternos con una idea que, una vez que la conoces, de verdad que es imposible no empezar a verla por todas partes. Mm, Se llama indefensión aprendida. Y para entenderla bien, nos vamos a ir a la fuente, al origen de todo. Al libro que lo cambió todo, ¿no? Exacto. Helplessness, de Martin Seligman, publicado allá por 1975. Resume una década de investigación que empezó curiosamente casi por accidente. Y ese es justo nuestro plan. Vamos a desgranar de dónde salió esta idea, cómo un experimento, bueno, un poco crudo con perros, reveló algo profundísimo sobre la mente. ¿Y por qué sigue siendo tan relevante hoy para entender la depresión, la ansiedad? O incluso lo contrario, ¿no? ¿Cómo se construye la resiliencia en los niños? Es un viaje al origen de un concepto que de verdad nos toca a todos. En ese momento no tenía ningún sentido. Cero sentido. Seligman estaba haciendo experimentos, los típicos de condicionamiento, con perros. El protocolo era bastante estándar. Sí, la famosa Shuttle Box, la caja está dividida. Esa misma. Ponían a un perro en esa jaula con una barrera bajita en medio. Le daban un shock eléctrico suave y el perro, pues como es de esperar, corría como loco. Frenéticamente, sí. Hasta que, por pura casualidad, saltaba al otro lado y listo. El shock se detenía. Y el perro aprende. Y aprende muy, muy rápido. Enseguida, después de un par de veces, ya no solo salta para escapar, sino que se anticipa. Oye la señal que viene antes del shock y salta antes de que empiece. Se vuelve, como dice el libro, despreocupado y elegante. Exacto. Ese es el perro A, el que aprende que tiene el control. Pero Luego llegó el perro B. Y aquí es donde la historia se pone muy rara. aquí se complica todo. Este segundo grupo de perros venía de otra experiencia. 24 horas antes habían recibido los mismos shocks, pero en una condición totalmente diferente, Estaban atados en un arnés. de donde era imposible escapar. Hicieran lo que hicieran, el shock seguía y seguía hasta que se acababa el tiempo programado. Y al día siguiente los ponen en la jaula donde sí podían escapar. Al principio reaccionan igual que el primer grupo. Corren, se agitan unos 30 segundos y Y de repente se apagan. se rinden. Simplemente se rinden. Se echan en el suelo, gimen un poquito y aguantan el shock. No hacen ni el más mínimo intento por saltar esa barrera que los salvaría. Y esto le pasó a 2 de cada 3 perros. El otro tercio, curiosamente, actuó como si nada, como si fuera inmune. Pero para la mayoría estaba claro, el problema no era físico. No, para nada. Era algo que habían aprendido. Habían aprendido a ser indefensos. ¡Qué imagen tan brutal! Es como si se les apagara un interruptor, el interruptor de la esperanza. Mm, Pero a ver, aquí está la pregunta clave. Uno pensaría que cualquier trauma es malo, pero aquí parece que hay algo más. ¿Cómo supieron que el problema no era el shock en sí, sino la experiencia de no tener control? Esa es exactamente la pregunta que se hicieron ellos. Y para responderla, diseñaron un experimento que es brillante por lo simple que es, el famoso diseño triádico. El diseño triádico. Imagina 3 grupos. El grupo 1 tiene el control. Pueden parar el shock si aprietan un panel con el hocico. Ok, ellos tienen el poder. Aprenden que si hago esto, el dolor para. Exacto. Ahora, el grupo 2. Este es el grupo acoplado. Recibe exactamente la misma cantidad de shock. Misma intensidad, misma duración, todo igual que el grupo 1. Ah, ok. Pero hay una diferencia fundamental. ¿Cuál? Sus acciones no sirven para nada. El shock para ellos solo se detiene cuando su compañero del grupo 1 apriete el panel. Uf, qué confusión para ese perro. O sea, el alivio llega, pero parece completamente aleatorio. Como por arte de magia. No hay ninguna conexión entre lo que hace y lo que pasa. Es caos puro. Y me imagino que había un tercer grupo de control. Justo. Un grupo que no recibió ningún shock, para tener una referencia. 24 horas después, ponen a los 3 grupos en la jaula de escape. ¿Y qué pasó? Y lo que encontraron fue... Bueno, fue clarísimo. Los perros del grupo 1, los que tuvieron control, y los del grupo 3, los que no tuvieron trauma, aprendieron a escapar sin problema. Pero el grupo 2. El grupo 2, el que experimentó el caos, la falta de control, esos fueron los que se quedaron tirados en el suelo. Ah, entonces la pieza clave no es el trauma, sino el mensaje que ese trauma le envía al cerebro. Exactamente. Y para el grupo 2, el mensaje fue, no importa lo que hagas, no tienes el control. Esa es la idea que los envenenó. Esa es la definición exacta.
La indefensión se aprende cuando te das cuenta de que los resultados, ya sean buenos o malos, no dependen de tus acciones. Es lo que Seligman compara con un ascensor, ¿no? Justo. Aprietes el botón una vez o 20 veces, el ascensor va a llegar cuando llegue. Aprendes que tu respuesta, apretar el botón, y el resultado, que llegue, son independientes. Cuando esa lógica se aplica a cosas importantes. El cerebro aprende que intentarlo no tiene sentido. Y lo más fuerte es que esto deja 3 tipos de secuelas muy claras. La primera es la más obvia, la motivacional. El famoso ¿para qué molestarse? Se evapora la voluntad. Y no es algo solo de perros, ¿eh? No, claro. Se ha replicado en gatos, en ratas, en peces y en humanos. Hay un experimento famosísimo de Donald Giroto. Con estudiantes, ¿verdad? Sí, con estudiantes universitarios. En vez de shocks usó un ruido horrible, insoportable. Y el resultado fue idéntico. Los que primero no pudieron apagar el ruido, después ni siquiera lo intentaron cuando sí podían. Y esa sensación de no puedo no se queda solo en la situación original, ¿o sí? Se debe contagiar. Se generaliza totalmente. El libro menciona que afecta la habilidad para resolver problemas sencillos, como anagramas. ¿En serio? Sí. Afecta la competitividad. En juegos de estrategia, las personas que han experimentado indefensión se vuelven mucho más pasivas. Incluso reduce la agresión. El instinto de luchar como que se debilita. La segunda secuela es la cognitiva, y esto a mí me parece alucinante. Te vuelves ciego ante el éxito, incluso si lo tienes en la cara. Es increíble. Cuentan que si un perro indefenso por fin salta y escapa, casi por accidente, uno esperaría que su cerebro hiciera clic y dijera, ajá, así es como se hace. Claro, que aprendiera de ese éxito. Pero no. Lo increíble es que en el siguiente intento es muy probable que vuelva a echarse en el suelo. No puede ser. Es como si su cerebro se negara a conectar su acción con el resultado positivo. Se forma un sesgo cognitivo negativo tan fuerte que un solo éxito no basta para romperlo. O sea que lo interpreta como suerte. Como una prueba de su propia capacidad. Es como si su mente estuviera ya programada para esperar el fracaso. Y la tercera secuela es el trastorno emocional, que no es lo que uno esperaría al principio. Al principio, un trauma te da miedo, y el miedo es útil. Es energía pura. Te moviliza para luchar o huir. Pero ¿qué pasa si aprendes que ni luchar ni huir sirve de nada? El miedo se vuelve inútil. Un simple desgaste de energía. En ese momento, según la teoría, el miedo es reemplazado por otro estado emocional. La depresión. La depresión. Hay incluso pruebas físicas. Las ratas que no tienen control sobre un estresor desarrollan muchas más úlceras de estómago que las ratas que sí tienen control. Aunque el estresor sea el mismo. Aunque el estresor sea idéntico, la impotencia es lo que enferma. Y aquí es donde el libro da el gran salto. Conecta estos experimentos de laboratorio con una de las experiencias humanas más dolorosas, la depresión. Los paralelos que traza son Son impactantes. escalofriantes. Empecemos con la pasividad. Los psiquiatras hablan de una parálisis de la voluntad en la depresión. Sí, El libro pone el ejemplo de una mujer que había sido siempre súper activa y que ahora sentía que la tarea de ir a una tienda a comprarse un vestido era demasiado difícil. Es el mismo déficit motivacional que vimos en los perros. o ese sesgo cognitivo negativo. Esa certeza de que todo va a salir mal. Totalmente. Los pacientes con depresión tienden a subestimar su propio rendimiento. Ven un pequeño contratiempo como una montaña. El libro cuenta de una paciente que cuando el terapeuta le recordó que había sido un estudiante brillante, se echó a llorar. ¿Y qué dijo? Dijo, a ti también te engañé. No podía aceptar su propio éxito. ¡Qué duro! Y también hay paralelos a nivel neuroquímico. En esa época, una de las grandes teorías sobre la depresión era la hipótesis de la catecolamina. Que la relacionaba con una baja de neurotransmisores, como la noradrenalina. Exacto. Pues bien, encontraron que las ratas indefensas también mostraban una depresión, una baja de noradrenalina en el cerebro. Vaya, era como si el modelo animal y la condición humana estuvieran contando exactamente la misma historia. Así es. Entonces, el modelo de Seligman propone que la raíz de muchas depresiones es la creencia, aprendida a través de la experiencia, de que no tienes poder sobre las cosas buenas de la vida. Que no puedes hacer nada para conseguir alivio o alegría o satisfacción. Lo que nos lleva a un giro que a mí me parece fascinante. ¿Cuál? La llamada depresión por éxito. A ver, espera.
Depresión por éxito. Eso suena a todo lo contrario de lo que uno esperaría. Suena locura. Debería ser el momento más feliz de tu vida. Claro. ¿Me estás diciendo que alcanzar el éxito de tu vida te puede deprimir? ¿Cuál es el mecanismo que lo explica? La explicación, desde esta teoría, es que una vez que alcanzas esa gran meta, eres presidente de la empresa, ganaste el premio Nobel, las recompensas ya no dependen tanto de lo que haces día a día. Te llegan por quién eres o por lo que ya hiciste. Pierdes la conexión directa entre tu esfuerzo y la gratificación. Ese trabajo, digamos, instrumental, que te da una sensación de control. Desaparece. Desaparece. Y ese vacío puede sentirse exactamente como la indefensión. Qué sutil y qué potente a la vez. Si la indefensión se aprende, la pregunta del millón es si se puede desaprender. ¿Se puede curar? Se puede. Y los intentos de terapia en el laboratorio fueron muy directos. ¿A qué te refieres con directos? Muy directos y bastante duros. No servía de nada mostrarles la salida. Tampoco servía traerlos con comida al otro lado. ¿Entonces? La única terapia que funcionó fue forzosa. Tuvieron que arrastrar físicamente a los perros una y otra vez de un lado a otro de la barrera, mientras el shock estaba activo. ¡Qué bestia! Hasta que su cerebro reconectó a la fuerza la idea de que moverse llevaba a seguridad. Necesitaban experimentar, sin opción a réplica, que sus acciones volvían a importar. Es una terapia muy poco sutil, pero lo más esperanzador de todo esto es la prevención. La idea de que puedes inmunizar a alguien contra esto. Y esto es para mí el punto más importante de todo el libro. A ver. Hicieron otro experimento. ¿Qué pasaba si a los perros primero les enseñaban a tener control escapando de los shocks en la jaula y después los sometían a los shocks inevitables en el arnés? Déjame adivinar. No se volvieron indefensos. Exacto. Su experiencia previa de éxito, de dominio, actuó como un escudo psicológico. Una vacuna. Una inmunización conductual, como la llaman. Habían creado una expectativa tan fuerte de que sus acciones tenían un efecto que un evento posterior de impotencia no era suficiente para romperla. Una historia de control te protege del futuro. Entendido. Entonces, la incontrolabilidad lleva a la rendición, a la depresión. Pero a veces el estrés no nos paraliza, sino que nos pone en alerta constante, ansiosos. ¿Cómo encaja eso aquí? Es una distinción clave. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, pero son primas hermanas. La incontrolabilidad causa indefensión. Pero hay otro factor, la imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad es el motor de la ansiedad. ¿La imprevisibilidad? Seligman lo explica con la hipótesis de la señal de seguridad. A ver, explícame eso. Piensa en los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El trauma era predecible. Sonaba una sirena. Exacto. Sonaba una sirena y sabías que venía el peligro. Durante la sirena sentías un miedo atroz. Pero, y esto es lo crucial, el silencio se convertía en una señal de seguridad. Ah, claro. Mientras no sonara la sirena, podías relajarte. Sabías que estabas a salvo. Tenías periodos de paz garantizada. Pero si el trauma es impredecible, como un terremoto, No hay sirena, no hay señal de peligro y por lo tanto no hay señal de seguridad. el peligro puede llegar en cualquier momento. No hay descanso. Y ese estado de vigilancia constante, esa tensión crónica de no saber cuándo llegará el golpe, eso es la ansiedad. Ya veo. Por eso, tanto animales como humanos prefieren un mal predecible a uno impredecible. No buscan evitar el dolor, buscan la certeza de los momentos seguros. Es una forma muy clara de verlo. La incontrolabilidad te lleva a pensar, no hay nada que hacer, y la respuesta es la pasividad de la depresión. Ujú. La imprevisibilidad te dice, no sé cuándo, pero algo malo va a pasar, y la respuesta es la tensión de la ansiedad. Exacto. Es una distinción súper útil para entender nuestras propias respuestas emocionales al estrés. Todo esto que empezó con perros en un laboratorio nos lleva a una reflexión final muy profunda sobre cómo nos construimos como personas. ¿Sí? Desde que nacemos estamos en una especie de baile con el mundo que nos rodea. Es una metáfora preciosa que usa el libro. Cada cosa que hace un bebé, un gorjeo, mover la cabeza, estirar la mano, puede ser respondida con una reacción sincronizada de quien lo cuida. Una sonrisa, una caricia. O puede ser ignorada. El mundo puede, literalmente, bailar con el niño, o puede no seguirle el paso. Y la pregunta que nos queda flotando es,
¿Hasta qué punto la resiliencia que tenemos de adultas no es más que el eco de ese primer baile? Claro. Cómo esas miles de pequeñas experiencias tempranas, donde aprendimos que nuestras acciones provocan una reacción en el mundo, van construyendo esa inmunización psicológica contra la indefensión que la vida inevitablemente nos va a presentar. Y al mismo tiempo, ¿qué implica esto para nosotros hoy, en un mundo donde tantos resultados importantes, a nivel económico, político, incluso climático, parecen estar cada vez más fuera de nuestro control individual? Es una gran pregunta. La lección de Seligman no parece ser que tengamos que evitar el fracaso, sino que la base de la fortaleza mental es haber cultivado desde el principio la convicción profunda de que, a pesar de todo, lo que hacemos importa.